Hola mi querido estudiante, hoy tengo el placer de darte una entrevista especial con uno de los políglotas más conocidos en el mundo, Steve Kaufmann. Si no sabes, Steve es el fundador de Link. Es un sitio y una aplicación de web que usan muchas personas que aprenden idiomas. Ahora solo tenía 30 minutos para hablar con Steve, entonces quería hacerle preguntas muy comunes que ustedes me dan en mis en vivos y después de eso hablar un poquito sobre sus metodologías de aprender inglés. Quería hablar con él más sobre algunos conceptos importantes de aprender idiomas como interleaving y comprehensible input, pero no había tiempo. Quizás en otra ocasión puedo hablar con él sobre eso. Así que espero que disfrutes esta entrevista, espero que aprendas mucho y claro, si tienes alguna pregunta sobre el aprendizaje de idiomas o inglés, deja tus preguntas abajo en los comentarios. Que la disfrutes. Bienvenidos, ¿cómo estás, mi querido estudiante? Bien, excelente. Hoy tengo un invitado muy especial, el padrino de los políglotas, emprendedor canadiense y fundador de la aplicación de web Link, Steve Kaufmann. Voy a dejar el enlace para Link abajo en la descripción para ti. Pero por ahora, un fuerte aplauso para Steve, aunque no pueda escucharlo. Dale, para empezar esta entrevista voy a hacerte una pregunta que has escuchado muchas veces, pero muchas de las personas que me siguen probablemente no te conozcan bien. Entonces, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Quién es Steve Kaufmann? Bueno, vivo aquí en... Sí, Steve, vivo aquí en Canadá, en Vancouver. Bueno, soy un abuelo, ¿no? De 76 años. Me gusta aprender idiomas. Ahora estoy aprendiendo el persiano y el árabe, que es muy difícil. Pero durante mi vida, como hombre de negocios, como diplomato durante 6 años, 7 años, y después como en el negocio de la madera, siempre me ha sido útil de poder hablar en distintos idiomas. Y sobre todo los últimos 10 15 años que tengo este sitio con mi hijo, ¿no? El Link. He estudiado muchos idiomas, 10 idiomas en los últimos 15 años. Tengo un canal en YouTube que se llama Lingosteve, donde hablo del aprendizaje de idiomas, porque debemos hacerlo más fácilmente, más naturalmente, que la manera de que se enseña los idiomas en la escuela. Un buen resumen. Ahora, Steve, estoy haciendo una investigación para mi blog, mi sitio, acerca de SEO. Y noté que hay Sí. muchos latinos ahora mismo que están buscando en Google qué es una persona políglota. Y creo que tú eres la mejor persona para decirnos qué es una políglota para ti. Bueno, en inglés, por ejemplo, la mayoría de la gente, los anglófonos, no conocen la palabra políglota, ¿ok? Por nosotros es lingüista, linguist. Quiere decir alguien que habla distintos idiomas. Ahora, recientemente, la palabra políglota está más bien conocida, ¿no? Pero para mí, hablar tres idiomas ya quiere decir poli en griego, es decir, mucho, más que uno. Bueno, dos es bilingüe, ¿no? Entonces, para mí, políglota, tres, cuatro idiomas y más. Es un políglota. Y así que, en este momento, ¿cuántos idiomas hablas tú, Steve? Bueno, en este momento es la pregunta, ¿no? Porque yo he aprendido muchos idiomas, pero hay idiomas que puedo utilizar, puedo hablar como español, que no hablo nunca, pero tengo un cierto nivel, entonces sí tengo que hablar en español. Bueno, voy a hablar con un poco más dificultad que si estuviera en España o en Colombia hablando todos los días, pero más o menos puedo utilizar el idioma. Y a este nivel tengo como 10 12 idiomas que puedo hablar
más o menos bien que mi nivel actual de español. Pero tengo 8 idiomas que he hablado, he estudiado, que entiendo mucho. He sido en el país como, yo no sé, Grecia, la República Checa. He hablado con la gente, entiendo mucho, puedo leer artículos de periódicos, ¿no? Online y todo. Pero para hablar ahora mismo es un poco difícil. Necesito refrescar un poco mis habitudes, ¿no? Entonces, en total es como 20. Pero aún los idiomas que ahora tengo dificultad para utilizarlos, ¿no? Sin embargo, tengo muchas palabras conocidas. Tengo un conocimiento de este idioma que no es cero. Entonces, aunque no pueda hablar muy bien, yo pienso que es idiomas que conozco hasta un cierto nivel. Ahora, cuando las personas me conocen por primera vez, latinos Sí. me conocen por primera vez y descubren que hablo muchos de idiomas, quieren saber cuál fue el primer idioma que aprendí. Entonces, en tu caso, Steve, ¿qué fue o cuál fue el primer idioma que aprendiste? Sí, bueno, es el francés, aunque en Canadá tenemos, bueno, es un país, debe ser bilingüe, pero típicamente, como tú sabes, el anglófono no habla francés, ¿no? En Canadá. A pesar de 10 años de escolaridad y todo, y no logramos expresarnos en francés porque la instrucción, bueno, es la motivación en la escuela, los niños no están muy motivados a aprender y la instrucción no es muy eficaz. Pero a la edad de 17 me interesaba mucho en la civilización, cultura francesa. Me fui en Francia durante 3 años, estudiar en la universidad allí. Pues es el primer idioma que he estudiado. Es la primera vez que me ha transformado en una persona que habla con fluidez un otro idioma. Sí. Entonces, francés, el primer idioma. Sí. Y he hecho muchos en vivos con mis estudiantes y eso es una pregunta que siempre me hacen. Entonces, estoy seguro que van a querer saber esto. Y eso es, ¿qué países latinos conoces? Creo que Perú, pero ¿qué más aparte de Perú? Bueno, México, evidentemente, fue no, la primera vez que fui en América Latina fue en Chile, en 82, porque yo trabajaba por una sociedad canadiense en la madera, en el papel, celulosa, y había una conferencia de CICEPLA, Conferencia de América Latina yo no sé, del papel y celulosa. Me fui en Chile, en Santiago, Loja, ciertas ciudades, ¿no? En Chile. La segunda vez en México y la tercera vez últimamente con mi esposa y 2 amigos. Fuimos en Argentina, Brasil y Perú durante un mes, 10 días en cada país. Son los países que conozco en América Latina. Y punto. 5 países. Y Sí, para mí odio esta pregunta porque para mí cada país tiene sus ventajas y desventajas, sí, pero sí. siempre me hacen esa pregunta y a ver si tienes una respuesta o no. Pero ¿qué de esos 5 países es tu país favorito? Es difícil porque evidentemente cada país tiene sus aspectos mejores y menos bien, ¿no? Pero sí, no, pero no, a nosotros, a mi esposa y a mí y nuestros amigos nos ha impresionado el Perú. ¿Por qué? Porque hay ¿En esta serio? Ujú, cultura antigua, ¿no? De los incas ujú, y hay ujú. también cosas de la arquitectura de la época colonial, porque fue el capital, ¿no? del dominio español. Y los peruanos Exacto. nos ha impresionado por su energía, su dinamismo, su serio. Bueno, teníamos Ujú. una impresión muy favorable del Perú y la cocina.
la cocina en Perú es sí. muchas cosas más ligeros, ¿no? Cosas ligeras, cosas sabrosas. Por no decir, bueno, en Argentina se come carne, ¿no? La carne. Y en Brasil, bueno, pero no. Perú, de todas estas, y también la cocina mexicana que tenemos también en América del Norte, debo decir que no es mi cocina favorita. Con permiso a los mexicanos, pero no. No, Perú era... Bueno, mexicano Sí. voy a defenderte porque yo amo Bueno, la bueno, comida bueno. mexicana. Sí. De gustibus Pero non disputandum est. Sí, tus opiniones están seguros Sí. aquí, no te preocupes. Ok, Daniel, de Perú hasta ahora, porque quién sabe, quizás vas a otro país y vas Sí. a cambiar tu opinión, pero por ahora Perú Sí. te ha impresionado más que todos Sí. los otros países latinos. Y los estudiantes siempre me preguntan cuánto tiempo tomé para aprender español. Entonces, en tu caso, ¿cuánto tiempo tomaste para alcanzar el nivel que ya tienes? Bueno, yo he estudiado en Francia durante 3 años y durante las vacaciones me fui siempre en España, en España en autostop, en los años 60, 65. Pues había pocos coches en la cabina, ¿no? Y sobre todo camiones, pero durante cada día he hablado 5 o 6 horas, porque cada vez que alguien te coge en su coche, ¿no? Es que quiere hablar contigo, porque va a hacer un viaje muy, muy largo, ¿no? Y después he empezado a leer en español con, bueno, muchas palabras desconocidas. Pero después con el link yo he tratado de leer libros de la literatura española, pero con la posibilidad de escuchar en audiolibro y de buscar palabras desconocidas para aprender esas palabras. Entonces creo que mi nivel en español se ha mejorado en los últimos años porque he estudiado un poco en link. Y otra cosa... yo tengo la impresión que el hecho de haber estudiado tantos idiomas, y sobre todo últimamente, ha mejorado mi nivel en cada uno de esos idiomas. Es que la capacidad de mi cerebro para aprender y utilizar idiomas distintos se ha mejorada. Sí, sí. Y para mí siempre les digo a mis estudiantes, mis seguidores, que es un proceso para mí, porque me parece que muchas personas que nunca han aprendido otro idioma piensan que vas a aprender y después hay un punto cuando sabes todo y como parada, ya eres fluido en este idioma, pero pues tú me has inspirado y inspirado a muchas personas y sabemos que es un proceso, incluso cuando tienes un nivel muy fluido en un idioma, pues vas a seguir aprendiendo, porque los idiomas siempre hay algo nuevo para aprender. Claro, aprender idiomas es un proceso lento, ¿ok? Lento. Hay un profesor alemán que me gusta mucho, que explica cómo el cerebro aprende cosas. Dice que el cerebro no puede hacer otra cosa que aprender. Es una máquina para aprender, pero aprende despacio, lentamente. Es que es muy importante. Y en el caso del aprendizaje de idiomas, a cada etapa, ¿no? Siempre tenemos la impresión de no tener un nivel suficiente, que es a cada vez, cualquier idioma, mi español, mi japonés, que hablo bien, o idiomas que hablo menos bien, siempre tengo este sentido de quería hablar mejor, quería entender más. Es siempre así. Y si tú no quieres tener esta sensación de incerteza, de falta de certitud, no debes aprender otros idiomas, porque este hace parte del proceso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, exactamente. Y estaba viendo un video viejo tuyo de hace, no sé, 3 años, 4 años, y pues noté, y creo que es por
tu tiempo en España, pero tú tienes, cuando hablas español tienes un acento más Sí. de España. Y mi pregunta para ti, porque estoy seguro que algunos van a comentar eso en los comentarios. Sí, ¿por qué hablas más un español de España? ¿Es por tu tiempo en España? No, ¿O hay es otra razón? ¿Estás simplemente leyendo por y mi escuchando tiempo en mucho de España. español? Era el periodo cuando he aprendido el español. Entonces, durante 3 años, cada vez durante las vacaciones de Pascua o otro, me fui en España, en autostop, hablando. Pues bueno, ahora sí yo porque yo creo que cuando aprendemos otros idiomas, somos más flexibles. Por ejemplo, mi acento en inglés no va a cambiar. Yo voy a vivir 15 años en Australia, en Escocia, y mi acento canadiense, como el acento canadiense que tú tienes, no va a cambiar. Pero si yo voy en Francia, en el sur de Francia, mi acento va a cambiar. Un poco. Es más ¿cómo decir? Vulnerable a la influencia del ambiente. Y si yo voy a vivir en Colombia, después yo creo que en algunos meses voy a hablar con un acento más colombiano. Es normal. Pero mi acento en inglés no va a cambiar. Sí. Sí, es cierto. Cuando pasé mucho tiempo en México, Sí. hablaba más como mexicano, pero después pasar mucho tiempo en Colombia, empiezas a Sí, agarrar más el Si yo acento voy de a Colombia, Quebec, sí. que Es cierto. después de algunas semanas hablo más como un quebecois. Es así. Sí, tal cual. Dale, entonces eso es un poco de tu historia, pero ahora quiero cambiar un poco más a tu metodología o tu manera de aprender idiomas, porque te he seguido, tengo, no sé, 5 o 6 años siguiéndote y claro, me has inspirado mucho. Y algo de ti, quizás tú, no sé cómo decir esto en español, como tu trademark, es tú aprendes leyendo Sí. y escuchando. Entonces, mi primera pregunta para ti sobre la manera en que aprendes es, ¿siempre fue así? ¿Siempre estabas leyendo y escuchando? ¿O es algo que descubriste después de unos años aprendiendo? No, debe decir idiomas? que siempre. Claro, cuando yo era estudiante en Francia, tenía que leer muchísimo en francés, porque toda la escolaridad era en francés, al Instituto de Ciencias Políticas en París. Después he estudiado el chino mandarín, y mucho más que los otros estudiantes, sobre todo estudiantes diplomáticos que había en Hong Kong. Yo he buscado libros con listas de vocabulario que he leído, porque hay un profesor muy bien conocido de Estados Unidos que se llama Stephen Krashen, que ha explicado, exacto. ¿cómo es decir?, popularizado, ¿no?, el concepto del input, que el input, el idioma tiene que entrar en tu cabeza. Tú no tienes el idioma entre de ti. Hay que buscar, y él dice, mensajes, cosas de interés que van a entrar en tu cabeza, y a través de escuchar y leer esas cosas de interés, poco a poco el cerebro va a acostumbrarse al idioma. Claro que puedes buscar explicaciones de gramática y otro que puede ayudar, pero el proceso principal es a través de la lectura y de la escucha, a través del input que se aprende los idiomas. Y antes de haber oído hablar de Stephen Krashen, ya era el proceso, el método que yo utilizaba en Hong Kong, en Japón, cada vez escuchando y leyendo. Y soy convencido que si tú entiendes bien la comprensión oral, está en un cierto nivel, la capacidad de hablar va a desarrollarse. Pero si tú no entiendes bien, es muy difícil hablar con cualquier persona, porque tú no puedes siempre preguntar, perdón. Y si tú entiendes bien, pues puedes mirar películas, escuchar podcasts. Entonces es la cosa principal, la comprensión. Y la comprensión puede alcanzar un nivel de comprensión bueno solo a través de la lectura y la escucha. Pero Sí, bueno, ya, para sí, hablar sí. bien tienes que hablar Eso- mucho.
Sí. Pero si tú no tienes este base Sí. de comprensión, será muy difícil alcanzar un buen nivel en la producción oral. Sí, sí, ya, tal cual, exactamente. Ya, por eso yo uso Comprehensible Input en mis clases, es porque quiero crear ese base para mis estudiantes, porque no vas a ser capaz de hablar si no tienes una base Sí. de vocabulario suficiente Sí. para hablar, sí, exactamente. Y pues, una pregunta para ti, porque yo enseño a los latinos, y claro, es puros latinos que están viendo esta entrevista. Y puedo recordar en 2015, estaba enseñando en una universidad privada aquí en Colombia. Y puedo recordar preguntar a los estudiantes cuántos libros ustedes han leído. Y te lo juro que casi todos me dijeron cero o un libro, que me sorprendió mucho porque pues tú eres canadiense también, tú sabes que nuestro sistema de educación nos fuerza a leer, no sé, 4, 5, quizás más libros todos los años desde que tenemos, no sé, 10 años, 9 años, quizás menos años que eso. Entonces, para alguien, algún latino, por ejemplo, que no tiene mucha experiencia leyendo y piensa que es aburrido, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a esa persona que quizás piensa, Steve, ¿cómo leer? No es. Bueno, hay una expresión en francés que dice, el apetito viene comiendo. Bueno, hay que comenzar, empezar a leer. Y hay que hacerse habitudes, ¿no?, de leer. Es un hecho que en la vida, desgraciadamente, la gente que no lee bien tiene mucho menos éxito en la vida. Que sea al nivel de Eso es lo que mi madre siempre me dijo como, Cal, si Bueno, no lees, es que pues no serás un hombre muy porque inteligente. es el método más rápido para obtener informaciones. Leer. Más rápido que mirar una película o lo que sea. Entonces hay que hacerse esta habitud de leer. Ahora que tenemos MP3 audio muy disponible, puedes combinar la escucha con la lectura. Puedes escuchar un audiolibro, porque lo importante es palabras. Y si vas a escuchar un audiolibro de, yo no sé, de literatura de la América Latina, por ejemplo, vas a aprender muchas palabras que te serían útiles. Pero después, cuando ya has escuchado este libro, tienes que leerlo. Tienes que desarrollar esta capacidad que es algo muy reciente en la evolución del ser humano, es de convertir cosas escritas en sentido. Porque durante miles de años, ¿no?, podemos escuchar y convertir este ruido en sentido. Pero esta capacidad de convertir cosas escritas en sentido es algo más reciente. Es muy difícil. Entonces, al principio es muy difícil. Bueno, cada escuela, los maestros intentan ¿cómo se dice?, de estimular a los estudiantes para leer más. Pero hay que buscar cosas de interés. Entonces, si te interesa, yo no sé, cuando yo era muy joven, era los jugadores de hockey o cosas de deportes, ¿no? Hay que buscar cosas de interés. No puedes leer cosas que para ti son ni de interés ni familiar. Cosas familiares son muy bien también. Sí, por ejemplo, hay muchos latinos que aman el fútbol y les digo a muchos hombres que no quieren leer, pues no necesitas leer algo que te aburre, no necesitas ser literatura clásica gringa, pero por ejemplo puedes leer una autobiografía de tu futbolista favorito y ya, eso es algo que puedes leer. Es siempre así, vamos de cosas más familiares, cosas más de interés y después poco a poco ¿cómo se dice? Las cosas que pueden interesar a nosotros se va más grande, más grande, más grande.
y más largo. Y después puedes leer cosas. Porque si tú vas a trabajar, tienes que leer. Aun si tú trabajas en una, ¿cómo se dice? Una factory, usina, ¿no? Una fábrica, buena fábrica, ¿no? Hay manuales de cómo utilizar la máquina, manuales de seguridad, todas las cosas. Tienes que leer. Hombre, es muy, muy importante. Y en el aprendizaje de idiomas ayuda mucho. No es que, bueno, hay gente que aprende sin leer, pero ayuda mucho. Ayuda mucho. Yo, por ejemplo, si yo escucho una palabra nueva, para mí muy difícil acordarme de esta palabra. Aún difícil de entender bien esta palabra. Pero si yo puedo ver la palabra escrita, es mucho más fácil oír la pronunciación y acordarme de esta palabra. Entonces, la lectura, pero no puede forzar a personas de leer. Hay que buscar cosas de interés. Como en el aprendizaje de idiomas, hay que buscar cosas de interés, cosas agradables, cosas interesantes. Y una vez que se hace la habitud, la costumbre, ¿no?, de leer, como el costumbre que yo tengo de escuchar palabras extranjeras cada día, cuando tienes esta habitud, vas a continuar. Y la continuación en la lectura, en el aprendizaje de idiomas, es la clave, ¿no? Sí, de acuerdo. Para mí, yo puedo escuchar una palabra y de hecho cuando tengo un tutor o un maestro de un idioma y me están enseñando, me vuelve loco si no están escribiendo lo que me enseñan en el chat box, porque para mí es más fácil grabarlo en la memoria para siempre si puedo verlo. Si no puedo verlo, ruido. Sí, está aquí un poquito, pero no es tan fácil de memorizarlo y dominarlo si no lo tengo escrito. Sí. Y pues tenemos solo unos minutos más. Y claro, eres el fundador con tu hijo de Link. Entonces yo quiero saber qué te inspiró a crear Link, ¿no? Y ¿cuándo lo fundaste y qué te inspiró a crear Link? Bueno, es una historia. Bueno, teníamos un empleado de China que hablaba muy mal el inglés. Y en esta época, en mi empresa, teníamos una sección de IT, ¿no? De tecnología de información. Y bueno, hemos decidido de crear este sistema para ayudar a este chino para mejorar su nivel de inglés. Finalmente, él ha regresado a la China, ¿no? Pero después hemos decidido de crear de este sistema que era en principio para el aprendizaje de inglés en una plataforma multilingüe donde personas a través del mundo se puede ayudar el uno al otro para aprender sus idiomas. Y era una razón. Y otra razón, yo sabía que debajo de mí hay muchos libros, ¿no? en muchos idiomas. Y cada vez que leía un libro en español o en alemán o otro italiano, había tantas palabras que yo no conocía. Buscar en un diccionario es un trabajo que no vale la pena, porque enseguida vas a olvidar el sentido, ¿no? Te va a buscar el sentido, y después, cerrado el diccionario, ya he olvidado el sentido que había allí. Entonces, creía que debe tener una... y cuando he visto que habíamos en el Internet los diccionarios online, los fichas, ¿no? MP3, tantas cosas y los contenidos en el Internet, los podcasts, los programas de televisión, tantas cosas. He decidido que debemos crear un sistema que va a facilitar la utilización de todos los recursos que hay en el Internet y con funciones que nos ayudan a aprender palabras, porque el vocabulario es la clave. Necesitas mucho más palabras que piensas.
Necesitamos muchas palabras, Sí. aún palabras de baja frecuencia, porque, bueno, puede decir con 1000 palabras ya tienes como 70% de todos los contenidos, pero los demás 30% palabras de baja frecuencia son muy importantes por el contenido para comprender lo que se trata, ¿no? Entonces, funciones. Bueno, sí. Entonces, para aprovecharse, ¿no? De todos los recursos que hay en el Internet, son muchos: YouTube, Netflix, podcasts, puedes escuchar programas de radio y televisión a través de todo el mundo, ¿no? Y bajar esas fichas, ¿no? Y hacer la transcripción. Hay sitios para transcripciones automáticas que yo utilizo para el persiano, por ejemplo, y que son como 95% buenos, precisos, que yo utilizo para aprender el persiano. Entonces, hay todos esos recursos. En Link tenemos funciones como salvar frases y palabras, estadísticas sobre tu progreso, Sí. un montón de cosas, la posibilidad de importar de YouTube, de otros sitios en el web, muy rápidamente, para que esas cosas devienen lecciones en Link. Es un sitio agradable donde hay todo lo que necesitas para aprender idiomas a través de los recursos y la tecnología que hay en el mundo del Internet, Sí. en la época del Internet, podemos decir. Sí. Exacto. Y lo he usado en pasado para aprender ruso. Y sí, si alguien que está viendo esta entrevista quiere visitar el link, pues el enlace está abajo. Y claro, el link, creo que lentamente, o no sé, puedes decirnos ahora, el link, creo que en muchos idiomas, ruso, inglés, italiano, portugués, Sí. ustedes están escribiendo historias cortas para los principiantes, y creo que casi todos de ellos son gratis hasta ahora. Entonces, si alguien que está viendo esto quiere, pueden ir al link y empezar a leer y escuchar estas historias. Eso es cierto, ¿no, Steve? Sí. Bueno, tenemos en cada idioma tenemos esas mini historias. Sí. Con mucha repetición, porque cuando empecemos necesitamos mucha repetición. Sí, exacto. Porque al principio es ruido, ¿no? No entiendes nada. Pues hay que escuchar muchas veces, una y otra vez, pero poco a poco vas a buscar cosas más interesantes. Hay una evolución de mucha repetición hacia buscar cosas interesantes, que no vas a escuchar tantas cosas cada vez. Sí. Pero bueno, todos los recursos, todas las historias puedes descargar gratuitamente, pero para utilizar las funciones tienes que, bueno, hacerse miembro, que según bueno, es $10-12 cada mes. Sí. Así que tengo entendido en Link, si quieres, por ejemplo, guardar más links, porque en Link hay como links que son palabras que estás aprendiendo. Tienes como 10 por día, Sí. pero si quieres aprender más palabras, necesitas, no sé cómo decir eso, actualizar tu membresía, mejorar tu membresía a un Sí, plan pagado. bueno, es así, no es por día, es que todos los recursos, todas las historias, contenidos, tú puedes descargar gratuitamente. No controlamos. Sí. Si quieres utilizar las funciones, si quieres poder importar cosas de YouTube, de Sí. Netflix o otro, si quieres ver tus estadísticas, cosas que puede animarte, ¿no? Pues hay un montón de funciones, tienes que hacerse miembro. sí. Sí, claro. Perfecto. Pero sí. Excelente. Pues tengo muchas más preguntas que puedo hacerte sobre el aprendizaje, pero ya tenemos 30 minutos, creo que es suficiente por ahora. Steve, no sé si tienes algo más que quieres contarnos sobre el aprendizaje. No, quiero conocer mejor más países en América Latina. Sí. Con mi esposa hemos visto
telenovelas de Colombia. La Esclava Blanca, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, muy interesante. Y había otros que de Colombia, ¿no? Entonces es un país que tiene evidentemente mucha historia, mucha variedad en su natura. Música, bueno, un día vamos a Sí, visitar. te recomiendo que vengas a Colombia para visitarlo, ya, porque es muy fascinante, sí, claro. Pues Steve, muchas gracias por tu tiempo y Ok. espero que esta entrevista De nada. ayude a muchas personas que están aprendiendo inglés. Y claro, Steve también tiene un canal de YouTube con un montón de videos en Sí. inglés, también tiene algunos videos en español y creo que voy a dejar Sí. unos enlaces para esos videos abajo en la descripción. Entonces Steve, otra vez, Ok. muchísimas gracias y hablamos pronto. Ok, gracias, de nada. Gracias, Hasta Steve. la próxima Nos vez. vemos.